Hola a todos de nuevo. Bueno, pues vamos a continuar con estas grabaciones, asesorías de apoyo que espero que por favor sí las estén escuchando y sobre todo porque ahorita pues es la explicación para que lleven a cabo su actividad de este foro 2. Entonces vamos a continuar con el tema de metodología. Bueno. Ya para estos momentos ya tuvieron que haber trabajado y haber investigado, realizado lo que es o comenzado a realizar tu marco teórico. Entonces ya están más familiarizados con el tema a estudiar que tiene que ver con el entorno virtual de aprendizaje, pero así también con las estrategias y con todo lo que se les pidió ahí en el marco teórico. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo. Ya sabemos el qué, ya identificamos qué necesidades tienen los estudiantes, ya exploramos un poco más sobre las teorías educativas, lo que se ha hecho en investigaciones, en tesis profesionales relativos a estos temas, ya conocieron más lo que son diferentes teorías educativas, teorías tecnológicas y bueno, ya definieron los conceptos clave que se van a estar trabajando en esta investigación. Entonces, con base a toda esa información y con base a la pregunta y objetivos de investigación, ahora ustedes tienen que tomar una serie de decisiones. La primera de ellas es lo relativo al alcance. Este se refiere a identificar cuál es el nivel de profundidad que queremos en la obtención de datos. Primeramente tenemos los estudios exploratorios. Se refiere al estudio de temas poco explorados o poco estudiados. Estos estudios no son rígidos en su metodología, pues su función es identificar ideas y relaciones. Es decir, el estudio exploratorio es un primer acercamiento a nuestro fenómeno de estudio. El estudio descriptivo busca conocer las cualidades de un fenómeno. Su objetivo es caracterizar los elementos tal cual son. Se enfoca en las propiedades, perfiles y dinámicas de los actores. Es decir, aquí en el descriptivo simplemente te das a la tarea de recopilar datos y describir toda la información obtenida. Nada más. ¿Sí? Puedes descubrir, pues, correlaciones, puedes descubrir relaciones entre variables, pero ese no es tu objetivo principal, es simplemente describir todo lo encontrado. Estudios correlacionales, aquí sí te interesa que dice el objetivo es el establecimiento de asociaciones entre dos o más variables, midiendo el grado de asociación, pero no así el grado de causalidad. Es decir, aquí sí ya nos interesa conocer de qué manera y qué tanto se relaciona una variable con otra, cómo se relaciona la independiente con la dependiente y qué tan estrecha es esa relación, qué tan profunda. Y finalmente, el estudio explicativo requiere de un estudio más complejo, ya que busca describir, conocer las correlaciones y explicar los elementos que conforman un fenómeno. ¿Sí? Entonces, aquí de lo que se trata es que tanto en el correlacional como en el explicativo, como quieres profundizar más, saber exactamente qué está pasando con lo que investigaste, sí se plantean hipótesis y puedes generalizar los datos y se utiliza más en los estudios de tipo cuantitativo. En un momento más vamos a explicar las diferencias y qué es el enfoque de investigación. En cambio, en el estudio exploratorio y en el descriptivo, que son los que van a utilizar ustedes en esta investigación para construir el EVA, apenas van a diseñar ese EVA. Entonces, no nos interesa establecer relaciones entre variables, o sea, identificar el nivel en que se asocian. Lo que queremos saber es recopilar datos y describirlos. En este caso, apenas van a construir el prototipo de EVA.
Si ustedes ya tuvieran implementado, diseñado, implementado su EVA, entonces sí, ya se podría medir su nivel de efectividad y encontrar las causas por las cuales funcionó o no funcionó, y ahí tendrían que hacer experimentos, ¿sí? Entonces, ese no es el caso. Ahorita repito, nada más es obtener datos suficientes para la construcción de su proyecto de EVA. Luego ven el plan de muestreo. Aquí ustedes tienen que definir la población y el conjunto de individuos que pueden ser observados, aquí lo pueden observar, es toda la comunidad educativa. Estamos hablando de directivos, personal de apoyo, administrativos, docentes, padres de familia, estudiantes, etcétera. Es toda la población que puede ser elegida. Sin embargo, ya ustedes empezaron a definir cuando les dijimos, bueno, ¿quiénes serían los beneficiados con tu entorno de EVA? Entonces ustedes me dijeron, no, pues que nada más los de quinto grado, los de tercer grado, los de secundaria, etcétera. Entonces, esa población que ustedes establecieron con ciertas indicadores o ciertas características se le llama población de estudio. Y podemos detectar que de toda la comunidad educativa, pues ustedes ya seleccionaron específicamente un tipo de población. Entonces se reduce. No obstante, de acuerdo a tu objetivo de investigación, si el grupo de estudio no es muy numeroso, puedes aplicar lo que se llama censo, es decir, aplicar el instrumento de recolección de datos a todo ese grupo. Pero si es muy numeroso todavía, entonces podrías elegir retomar solamente un grupo más pequeño que se llama muestra. Este subgrupo de la población de estudio según recursos disponibles de tiempo, económicos, de equipo, etcétera. Bien, ahora, también va a depender del enfoque que tengas. Si tú vas a aplicar solamente entrevistas a profundidad o grupos de enfoque, no es necesario que calcules ningún tamaño de muestra, ya que lo recomendable es, si vas a aplicar entrevistas a profundidad, se recomiendan que sea máximo 10 entrevistas. Si vas a aplicar grupos de enfoque, pues igual son 2 o 3 grupos de enfoque a lo mucho, ¿sí? Entonces, realmente para los estudios cualitativos no requieres de cantidades, porque además lo que te interesa es lo que dicen las personas, lo que opinan, no tanto cuántas personas, sino lo que dice, ¿sí? Espero que sí les quede claro. En cambio, en el estudio cuantitativo sí te interesan las cantidades, sí interesa la representatividad. Entonces, de ahí de una vez les digo, si tu estudio es cuantitativo, ok, adelante con el tamaño de muestra y etcétera, ¿sí? O si es censo. Ok, acá viene seleccionar el tamaño de la muestra y vamos a seleccionar también un método para elegir a los sujetos de estudio. ¿Sí? Es probabilístico y no probabilístico, que en un momento más voy a explicar sus características. Después ya viene a través de una fórmula o a través de determinados sitios que les voy a dejar ahí también en este indicado, pueden calcular el tamaño de la población o tamaño de la muestra, si sí van a utilizar muestras. Y bueno, finalmente ya ejecuten el proceso de muestreo. Todo, repito, va a depender de los objetivos de investigación, que ustedes ya establecieron criterios de selección, que son las características de los sujetos, y pues va a influir en el tipo de método y tamaño de muestra. Ok, el plan de muestreo. Tenemos no probabilístico y probabilístico. El no probabilístico tiene 3, que es el de conveniencia, cuando ustedes investigadores toman la decisión, deciden y eligen exactamente quiénes son sujetos de estudio. Discrecional es cuando ustedes consideran, por ejemplo, ustedes quieren diseñar un EVA o que quieren beneficiar a los estudiantes, pero necesitan también obtener datos de los docentes.
quienes son expertos en el o pueden saber más del desempeño de los estudiantes, pues pueden ser también sus colegas docentes. Entonces, discrecional es porque están considerando la opinión de expertos. En este caso, consideran que los docentes son expertos o los directivos, etcétera. Entonces, este sería discrecional. Por cuotas es cuando estableces categorías, cuando haces pequeños grupos, por ejemplo, por género, por edad, por nivel socioeconómico, nivel educativo, y pues tú eliges por separado. Sí, digamos que escoges diferentes muestras, pero de acuerdo a una clasificación. La característica del no probabilístico es que no vas a utilizar ningún tipo de fórmula estadística para elegir a los sujetos de estudio. Por el otro lado, el probabilístico, en todos estos métodos sí vas a utilizar fórmulas para poder decidir y elegir a los sujetos. En el caso concreto del muestreo aleatorio simple, pues aquí es más sencillo porque es como un sorteo. Ustedes pueden poner el nombre de todos los estudiantes en un papelito, lo meten en un recipiente, van sacando los nombres y aleatoriamente, es decir, todas las personas tienen las mismas posibilidades de ser elegidas y son al azar. Entonces le llama muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio sistemático, ustedes establecen un sistema, utilizan la formulita de el tamaño de la población de estudio entre el tamaño de la muestra esperada y entonces ustedes establecen un sistema. Por ejemplo, ustedes pueden retomar la lista de asistencia y si la división les sale 5, bueno, significa que el número 5, el que tiene el número de lista 10, 15, 20, 25, son los estudiantes sujetos de estudio. Establecen un sistema. El estratificado es muy parecido al de cuotas, sin embargo, aquí en el estratificado igual se va aplicando fórmulas para ir clasificando los diferentes grupos que van a conformar su muestra total. Y subgrupos por azar es cuando van a hacerlo por conglomerados. Es parecido al aleatorio simple, pero la diferencia es que en lugar de elegir sujetos individuales, eligen grupos, hacen un sorteo, por ejemplo, si son 15 grupos a nivel básico, bueno, de esos 15 grupos, ¿cuáles grupos vamos a elegir para integrar la muestra? Y entonces van a decir, bueno, pues elegimos al grupo primero A, al tercero B, cuarto C, bueno, no sé, aquí es por letras, allá creo que es por números o algo así me habían dicho. Entonces, ese sería por conglomerados. Ahora sí, una vez que ya tienen determinado las características y quiénes son los sujetos de estudio que van a considerar, ahora hay que decidir el enfoque de investigación. Este se refiere, si te interesan cantidades, es el enfoque cuantitativo. Se concentra el análisis numérico, es objetivo, utiliza encuestas y estudios de variables medibles y buscas la representatividad o comprobar hipótesis, sacar porcentajes. En cambio, cuando tú nada más quieres un enfoque cualitativo, se enfoca en la observación profunda, es subjetivo, utiliza entrevistas y otras técnicas para recolectar información. Aquí el cualitativo es más que nada conocer atributos, razones, motivos, características. Aquí no importa la cantidad de lo que te digan. Acá en el cuantitativo sí, ¿sí? Entonces vamos adelante. Ahora, también hay otro enfoque que se conoce como enfoque mixto. Eso significa que vas a utilizar tanto técnicas cualitativas, pero también técnicas cuantitativas en una misma investigación. Entonces, eso también lo puedes hacer si quieres profundizar más en la obtención de datos. Entonces, el enfoque cualitativo puedes utilizar la observación y aquí simplemente vas a escribir, vas a hacer un registro libre de todo aquello que hayas observado. Acá vas a aplicar entrevistas a profundidad con preguntas abiertas, solamente vas a utilizar una guía de preguntas. Y el grupo de enfoque también se basa en una guía de preguntas abiertas.
El análisis de contenido puede ser de documentos o puede ser de producciones audiovisuales o imágenes, ¿sí? Y puedes establecer una guía como tipo preguntas abiertas de qué es lo que quieres, qué información requieres recopilar. Y simplemente tomas nota o haces grabaciones. Mientras que en el enfoque cuantitativo también puedes utilizar la observación, pero tienes que establecer como una lista de cotejo. Vas a estructurar como un cuestionario, pero lo vas a contestar a base de observación, ¿sí? Puedes observar comportamientos, puedes observar personas, actos, hechos, etcétera. La encuesta, cuestionario, pruebas de medición. Ahora, aquí aclaración. Muchos de ustedes, cuando hicieron el diagnóstico, me mencionaban que habían hecho una entrevista semiestructurada. Eso no está correcto, porque entrevista se entiende como entrevista a profundidad en donde aplicas preguntas abiertas. La encuesta semiestructurada sí existe, pero algunos investigadores erróneamente o malamente le mencionan encuesta semiestructurada porque a la hora en que el investigador o el encuestador lanza las preguntas, el entrevistado o el encuestado te contesta y tu investigador eres el responsable de apuntar, registrar, ya sea en el celular, ya sea en la hoja escrita, vas apuntando las respuestas del sujeto de estudio. Entonces, por eso le llaman entrevista semiestructurada, pero no es lo correcto, ¿sí? Entonces, es más correcto decir encuesta semiestructurada y siempre y cuando incluyas preguntas cerradas y preguntas abiertas. Si solamente incluyes preguntas cerradas, entonces más bien el instrumento pues es simplemente un cuestionario, ¿sí? Ahora, el cuestionario también se entiende que es cuando tú le vas a entregar, le vas a enviar por vía internet el cuestionario a responder, el sujeto lo contesta y te lo reenvía. Igualmente, si es en físico, tú le entregas en físico el cuestionario, el escrito, el papel con las preguntas, las contesta él de manera individual y te las regresa. Esos son los cuestionarios, ¿ok? Bien, entonces aquí lo característico entonces es que predominan las preguntas cerradas. Ahora, hay diferentes tipos de preguntas. Entonces, ahorita por lo pronto, lo único que van a hacer ustedes es su lluvia de ideas. Bien, ahora vamos a ver, se tiene que hacer también todo un plan para poder llevar a cabo la recolección de datos. Ustedes primero tienen que hacer su diseño de instrumentos, ya sea guía de preguntas o ya sea cuestionario. Primeramente se va a hacer una prueba piloto. Ustedes hacen su lluvia de ideas, plantean sus preguntas, le ponen las escalas de medición, que también ya en la clase de semana 6, ustedes ya se les explicó ahí cuál es el proceso de validación y cómo se va a llevar a cabo este diseño de instrumentos. Entonces hay que establecer lugar, fecha, horario, formato y modalidad en cómo se va a llevar a cabo tanto la prueba piloto como la prueba definitiva. El proceso de validación consiste en que tú apliques, antes de aplicar tu cuestionario a todo tu grupo de sujetos de estudio o la guía de preguntas, entonces primeramente tienes que dárselas a pocas personas que se den a la tarea o a personas expertas que tú sabes que tienen un buen conocimiento en investigación y que ellos sean favor de evaluarte el nivel de pertinencia, la redacción, la estructura y lo más importante es verificar que las respuestas que te están dando realmente respondan tus preguntas de investigación, respondan a todos los cuestionamientos que tú necesitas para poder, en nuestro ejemplo concreto, que toda la información que te aportan te sirva para poder construir tu prototipo de entorno virtual. Entonces, ese es proceso de validación. Si es necesario, pues hacer los ajustes, las correcciones al instrumento.
y ya que esté definitivo, ya que esté todo correcto, ya aplicas a tu muestra o a tu grupo de sujetos de estudio. Bien, ahora el proceso de análisis y redacción de resultados, si es cuantitativo, pues es a través de tablas. Si es cualitativo, son organizadores gráficos. Si es cuantitativo, puede ser a través de gráficas. Esto ya en su momento, ya cuando van a hacer su entregable de semana 11, ya les daré más detalles de cómo se lleva a cabo este análisis de resultados. Bien, pues espero que que sí les haya quedado claro todo y si no es así, por favor, házmelo saber y de preferencia háganme sus preguntas en las clases para que en ese momento yo les pueda poner incluso hasta ejemplos. Pues muchas gracias por su atención y espero sus aportaciones en este foro 2. Hasta pronto.